Conexión Salud con Carles Aguilar. Periodismo especializado en salud y calidad de vida al servicio de las personas. Iniciamos esta edición de Conexión Salud hablando de la incorporación de las imágenes por ultrasonido en el ámbito de la endocrinología que ha supuesto un cambio de paradigma en el diagnóstico y tratamiento de algunas enfermedades endocrinológicas, como el nódulo tiroideo, las enfermedades de las paratiroides, el estudio nutricional, el hígado graso o la aterosclerosis. La inclusión de los ultrasonidos posibilita visualizar en tiempo real las características de las lesiones existentes en el paciente para valorar, en el caso del nódulo tiroideo, el riesgo de malignidad y la indicación de citología. Con la inteligencia artificial aplicada a la ecografía se podrá reducir aún más la práctica de citología y operaciones de tiroides utilizando técnicas mínimamente invasivas. Carles Aguilar entrevista al Dr. Jordi Reverter, endocrinólogo del Hospital Can Ruti de Badalona y coordinador del Grupo Imagen por Ultrasonidos de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. El plomo es un metal tóxico del que no se conoce un umbral seguro para la salud y puede afectar seriamente a cualquier sistema y órgano del cuerpo humano. Pese a no existir una concentración segura, a lo largo del tiempo se han establecido umbrales de plomo en sangre recomendados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, considerados niveles de preocupación, pero que se han interpretado erróneamente como límites de toxicidad. Los especialistas del laboratorio clínico han tenido que mejorar los métodos de análisis para poder medir con exactitud y precisión concentraciones mucho más bajas, además de afrontar nuevos retos, como la necesidad de adquirir nueva instrumentación y medidas para eliminar la contaminación por plomo en los reactivos y los procesos del laboratorio, ya que la población infantil es especialmente vulnerable a la toxicidad del plomo. En Conexión Salud hablamos con la doctora Montserrat González Estecha, miembro de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio y expresidenta de la Federación Europea de Sociedades de Elementos Traza y Minerales. Según datos de la Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia, más del 20% de los afectados por esta patología pueden llegar a presentar ansiedad y depresión y admiten un impacto considerable del diagnóstico en su calidad de vida. Sin embargo, a menudo, la falta de información sobre los cánceres hematológicos invisibiliza a los pacientes y dificulta la expresión de emociones sobre la enfermedad por parte de su entorno. Una realidad que ha permitido promover campañas de conocimiento y sensibilización. Una acción muy relevante para que la sociedad pueda concienciarse, en primer lugar, de lo que piensa el paciente, y en segundo, y también muy importante, de lo que pueden pensar los cuidadores, quienes, a veces, no se atreven a hablar con el propio paciente. Aunque en ocasiones no son necesarias las palabras, sí es importante la relación entre ellos, para que puedan expresar libremente lo que piensan y lo que sienten en cada momento de la enfermedad. Carles Aguilar habla con el Dr. Raúl Córdoba, coordinador de la Unidad de Linfomas del Servicio de Hematología de la Fundación Jiménez Díaz. Acto seguido hablamos con la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica que expresa en Conexión Salud su profunda preocupación ante la aparición de un nuevo producto destinado al consumo de nicotina, las llamadas bolsitas de nicotina. Estos productos representan un riesgo para la población, al ser una nueva puerta de acceso a la adicción al tabaco. Durante la última década, la proliferación de nuevos productos del tabaco ha suscitado un interés creciente en los métodos de reducción de daños, que se definen como estrategias para minimizar las consecuencias negativas del consumo de tabaco, sin renunciar a sus efectos placenteros. Las bolsitas de nicotina son un ejemplo de este enfoque. Sin embargo, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica advierte que este producto no es seguro, ya que contiene altas dosis de nicotina, lo que lo convierte en altamente adictivo y conlleva efectos adversos significativos para la salud. Nos lo comenta la doctora Maribel Cristóbal, coordinadora del área de tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Y concluiremos esta edición de Conexión Salud con la sección que inauguramos la semana pasada. Es común que, en ciertos momentos, perdamos el rumbo de nuestros pensamientos. En esas ocasiones, es fundamental recuperar el equilibrio y sentirnos bien con nosotros mismos para encontrar una dosis extra de inspiración.
En cada edición de Conexión Salud te ofreceremos una frase motivadora sobre salud y bienestar que provienen tanto de figuras célebres de la historia como de personajes anónimos. Podemos encontrar frases de salud y bienestar escritas por nutricionistas, pediatras, cardiólogos, inmunólogos, psicólogos, médicos de hace siglos e incluso frases de filósofos. Se trata de encontrar nuevos estímulos que nos motiven a cuidarnos y a convertirnos en nuestra mejor versión. Si te encuentras en ese momento, te invitamos a reflexionar. Conexión Salud con Carles Aguilar. Comunicación con espíritu divulgativo en beneficio de nuestra salud. ¿Padece de artrosis de rodilla, artrosis de cadera, espondiloartrosis o artrosis generalizada? Descubra los avances de medicina regenerativa para tratar la patología degenerativa. Soy el doctor Los Certales. Medicentre, calle Consell de Cent, 160. Teléfono 93 476 3055. Visita informativa gratuita 93 476 3055. Conexión Salud con Carles Aguilar. Periodismo especializado en divulgación sanitaria, porque la salud es lo que más importa. Bien, en esta edición aquí en Conexión Salud vamos a hablar de un tema que, por cierto, de un tiempo a esta parte está, yo me atrevo a decir que omnipresente cuando hablamos de salud. Me refiero al concepto de inteligencia artificial. Hoy vamos a dar un paso más allá, porque precisamente desde la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición también de alguna forma están trabajando con inteligencia artificial y en este caso aplicada, ahora lo explicaremos, aplicada a la ecografía, por ejemplo, parece que se va a poder reducir aún más la práctica de citología y de operaciones de tiroides, entre otras posibilidades. Precisamente la incorporación de las imágenes por ultrasonidos en el ámbito, como hemos dicho, de la endocrinología está suponiendo un cambio de paradigma en el diagnóstico y tratamiento de algunas enfermedades a nivel endocrinológico, por ejemplo, el nódulo tiroideo, las enfermedades de la paratiroides, incluso el estudio nutricional, el hígado graso o la ateroesclerosis. Vamos a hablar de ese tema. Vamos a saludar al doctor Jordi Reverté. El doctor Jordi Reverté es endocrinólogo del Hospital Germans Trias Can Ruti de Badalona, además de coordinador del grupo de imagen por ultrasonidos, precisamente de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Doctor Reverté, encantado de saludarle. Encantado, doctor. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a ver. Hay varios conceptos que queremos abordar. Yo he hecho referencia a un posible, o no tan posible, sino incluso real, cambio de paradigma en el diagnóstico de algunas enfermedades a nivel endocrinológico. ¿Esto es así? Sí, es así. Básicamente nuestra especialidad, como otras, es una especialidad médica. Sin intervencionismo. Con los nuevos aparatos ecográficos que han ido apareciendo, mucho más sensibles y mucho más fáciles de utilizar, los hemos incorporado como otras especialidades. Los cardiólogos de hace tiempo, los ginecólogos, luego los reumatólogos, los neumólogos y ahora nosotros, en estudio de determinadas patologías. Muy, muy importante en el campo de la tiroidología, porque el estudio del nódulo tiroideo, que es una entidad muy prevalente, siempre puede esconder la posibilidad de que sea maligno. Entonces, esto antes lo teníamos que hacer con aparatos menos sensibles, por palpación y aplicando biopsias o citologías que hacíamos poco a tientas, ¿no? Con la aplicación de la ecografía, nosotros podemos previamente visualizar los nódulos de una forma muy precisa y detectar sus características. Y estas características nos darán una idea, una sospecha de que pueden ser malignos o no, y en función de eso haremos una biopsia, una citología, una punción. Bien, antes esto no podíamos hacerlo. Entonces esto nos permite seleccionar aquellos nódulos a los que hay que hacerles la punción, y por eso decimos que ya hemos reducido el número de punciones y citologías al aplicar la ecografía.
Sí. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial lo que permite, se han ido creando una serie de programas que analizan las imágenes ecográficas y nos ayudan a disminuir la subjetividad que tenemos al hacer una exploración ecográfica que depende de la persona que la está haciendo. De alguna manera nos hace menos subjetivos y además al aprender con el tiempo van aprendiendo estos programas, que es la base de la inteligencia artificial, son más precisos en el análisis de las características de los nódulos y probablemente nos ayudarán a tomar mejor decisiones de los que tenemos que hacer citología o no. Esto en el campo del diagnóstico. Y luego el otro paradigma que decíamos que ha cambiado es el tratamiento. Los nódulos de tiroides, pues al final pues tenías que operar a veces siendo benignos, porque no tenías la capacidad previa de seleccionar a aquellos que no lo son. Y no había más solución que la cirugía. Con la ecografía podemos utilizar, se han desarrollado técnicas que mediante la utilización de, por ejemplo, elementos químicos como alcohol, básicamente, o elementos térmicos como el calor, entonces podemos aplicarlos a través de incisiones con anestesia local para tratar estos nódulos sin operarlos. Pero antes habremos determinado que son benignos y esto lo hacemos mediante citología, pero solo seleccionamos mejor probablemente utilizando estas técnicas nuevas de inteligencia artificial. Bien. Doctor Reverter, entiendo pues que la ecografía, en principio, no deja de ser una técnica que funciona por ultrasonidos. ¿Es así? Sí. La ecografía, básicamente, ecografía significa ultrasonido. Es la aplicación de la ecografía de ultrasonido para diagnosticar la imagen. Sí. Bien, entonces esta técnica lo que permite, hasta ahora, es visualizar en tiempo real las características de las posibles lesiones que pueden existir en el paciente. ¿La inteligencia artificial qué aporta a este proceso? Bueno, lo que te comentaba antes, el ecógrafo la ecografía es una exploración que depende del operador. Ajá. La persona que lo está haciendo es el que interpreta la imagen porque es a tiempo real y no lo mira a posteriori, sino que lo está diagnosticando en el momento que la hace. Porque la ecografía es así, es una exploración a tiempo real. ¿Qué hacen estos sistemas de inteligencia artificial? Pues lo que hacen es, a base de aprender miles y miles y miles de imágenes, han aprendido aquellas características que nosotros luego les decimos que son malignas porque las hemos operado, ¿no? Claro. Entonces son capaces de detectar elementos de las imágenes de forma muy objetiva, primero, muy repetitiva, y además con mucha información previa que el profesional que lo hace el ser humano pues tiene una limitación que es su propia capacidad mental. Claro. Entonces, estos sistemas los hemos validado. De hecho, hay comercializados unos 4, de los cuales hemos validado uno de Taiwán y participamos en el desarrollo, nuestro hospital, de uno americano y ya están comercializados. La verdad es que la eficacia diagnóstica de estos sistemas es comparable a la de un profesional experto. Comparable. Aún no nos superan, por decir algo. Sí. Pero lo que sí que son, por un lado, mejores, entre comillas, cuando la persona que se compara no es experta, o sea, digamos que tiene poca experiencia en el uso de ultrasonidos, y lo que hacen es mejorar la capacidad de diagnóstico de estas personas menos expertas cuando aplican el programa, ¿no? Entonces, no solamente pueden ser en el futuro una herramienta diagnóstica y que nos permitirá mejorar nuestra eficacia, sino también nos ayudará a enseñar a las personas que están aprendiendo estas técnicas. Claro. Sí, yo entiendo, doctor, que la inclusión de la inteligencia artificial en esta aplicación de la ecografía a nivel de enfermedades tiroideas y algunas otras que ahora comentaremos, esto, pregunto, ¿hasta qué punto requiere que el médico, el especialista, tenga que realizar alguna especie de aprendizaje para manejar y para interpretar correctamente ese posible diagnóstico? No, realmente los sistemas de inteligencia artificial aplicada a la ecografía, de los que hay disponibles, que seguramente son los primeros y estos mejorarán, son realmente intuitivos. O sea, básicamente con seleccionar la zona que quieres que te analicen, ellos la segmentan, la seleccionan y te la analizan. O sea, que no son de una gran complejidad para utilizarlos, en absoluto.
Ahora, ¿en dónde estamos? Bueno, aquí 2 niveles. Uno es un poco, si lees la nota de prensa, estamos en que la ecografía aplicada en endocrinología es una técnica que lleva ya unos años, pero que no se ha extendido a todos los servicios de endocrinología del país, pues bueno, porque las cosas van haciéndose y faltan ecógrafos, falta material y falta personas formadas para aplicarlo, ¿no? Este sería nuestro punto del mes, es decir, a ver si conseguimos que todos nuestros especialistas pues dispongan de estos aparatos, la formación y se aplique en la clínica diaria. Y luego el segundo paso ya sería la aplicación de la inteligencia artificial, que si esto nos puede ayudar aún más, ya se verá, porque esto ya se verá, pues aún más en la eficacia diagnóstica que tenemos en estos casos. Claro, ahora hablaremos un poco más de las diferentes patologías que pueden beneficiarse de esta complicidad, digámoslo así, entre la ecografía y la inteligencia artificial, pero a nivel puramente de tecnología, es decir, los ecógrafos que tenemos ahora, en fin, los ecógrafos que utilizan ustedes, tienen que adaptarse de alguna forma para transmitir imágenes que sean compatibles con la inteligencia artificial? No, básicamente no. Es la gracia que tienen los sistemas que se han creado basándose y utilizando imágenes de los ecógrafos que ya se disponen. No son imágenes que crean ellos, ¿no? Tienes tu ecógrafo, haces tu imagen y de forma en tiempo real, en algunos casos, algunos de estos programas está incorporado en el mismo ecógrafo y analiza en el mismo momento la imagen que estás haciendo, o bien seleccionas la imagen, la guardas y a posteriori el sistema la analiza, ¿no? Permite hacerlo en un paso posterior. Pero utiliza exactamente las mismas imágenes ecográficas que estamos obteniendo en la clínica diaria. Sí. Bueno, pues esto facilita mucho más la labor del especialista. Claro. Bien. Sí, sí. Hablábamos antes de enfermedades a nivel endocrinológico. Hablábamos del nódulo tiroideo y hablábamos también de las enfermedades de la paratiroides. Muy brevemente, ¿qué es un nódulo tiroideo? La glándula de la tiroides es una glándula que tenemos en la base del cuello en forma de mariposa, que como cualquier otra glándula puede desarrollar tumores benignos o malignos. En el caso del tiroides, lo que llamamos un nódulo tiroideo, que puede ser benigno o maligno, es una entidad muy prevalente. Hablamos de casi la mitad de las personas o más pueden tener nódulos tiroideos, pero muy pocos de estos son malignos. Pero claro, como hay tantos, es muy trascendente el poderlos diagnosticar. Esto sería a nivel del tiroides. Las paratiroides son unas glándulas que tenemos detrás del tiroides, que tienen el tamaño de una lenteja, y que son muy importantes en todo lo que es el control del metabolismo del calcio. Y tenemos enfermedades de las paratiroides, que pueden ser que funcionen en exceso, varias, pero tenemos 4 habitualmente, o que incluso hay cáncer de paratiroides, ¿no? Entonces, así como en el tiroides, la ecografía ya es la primera prueba de elección, la que hay que hacer, porque es la que aporta más sensibilidad y rendimiento diagnóstico. En el caso de la paratiroides, nos puede ayudar. Tenemos otras técnicas, como las gammagrafías o los PET con colina, que nos pueden dar la exploración funcional, pero la ecografía nos puede ayudar en este caso. De forma muy importante en algunos casos, nos da el diagnóstico, visualiza la paratiroides que está alterada, incluso podemos hacer también citologías y análisis de estas lesiones, ¿no? Me gustaría comentar un hecho que es obvio para ustedes, pero que quizá para nuestros oyentes no sea tan evidente. Es decir, la ecografía, que tampoco es una tecnología nueva, sino que hace ya algunos años que se aplica, que está operativa. Claro, ¿hasta qué punto, por ejemplo, antes de la utilización práctica, en la práctica clínica de la ecografía, en muchos casos el diagnóstico tenía que realizarse, no sé si aún es así en algunos casos, por una simple palpación? ¿Esta técnica se sigue utilizando o la ecografía, o la ecografía actualmente ya ha descartado la diagnosis por palpación? Claro, lo que es la exploración física del paciente hay que hacerla siempre, porque además te da una idea de la significación clínica que puede tener al explorar al paciente tú con tus propias manos y haciendo la palpación cervical. Lo que está claro es que a día de hoy no se puede hacer un diagnóstico correcto de un nódulo tiroideo sin un examen ecográfico, está claro.
Claro. Está claro. Lo que pasaba entonces con la palpación, cuando ahora la ecografía hace mucho tiempo que se tiene, lo que pasa es que no se tenía una ecografía de tan alta calidad y tan alta definición, ¿no? Es que se diagnosticaban pues más tarde, cuando ya daban síntomas o cuando ya por palpación los tumores habían crecido y los podías detectar. Ahora todo se detecta todo con mucho antes, ¿eh? Sí. Un diagnóstico mucho más precoz y claro, todo esto es un beneficio del paciente. Por supuesto. Bien, además del tema de los nódulos tiroideos, de las enfermedades de las paratiroides, habíamos hecho referencia, por ejemplo, a la utilidad que tiene la ecografía junto con la inteligencia artificial, por ejemplo, en problemáticas que afectan al hígado, el hígado graso, por ejemplo, e incluso la aterosclerosis. A ver, explíquenos cómo funciona esto. Son campos en los que yo ya no soy experto, pero en el caso de la aterosclerosis, la ecografía se ha utilizado desde hace también muchos años. Es un estudio, por ejemplo, de la aterosclerosis de las arterias del cuello, que es una manera de explorar hasta qué punto puede estar afectado el árbol vascular de la persona. Entonces puedes estudiar la presencia de placas, si son más o menos estenosantes, etcétera. Y en el campo del hígado graso, que es una entidad que se conoce desde hace tiempo, pero que actualmente está cogiendo mucha prevalencia porque se ha visto que es mucho más trascendente y prevalente de lo que se pensaba previamente, la ecografía es una de las exploraciones básicas en la que detecta pues, la cantidad de grasa e incluso puede detectar la elasticidad o la fibrosis que puede tener este hígado. Actualmente las unidades de hígado graso utilizan la ecografía y en lo que hablamos el FibroScan, que también se basa en el estudio ecográfico, pues como en el caso del tiroides, ya es la herramienta básica para el diagnóstico y seguimiento de estos pacientes. Entiendo. Doctor Reverté, claro, lo que más puede sorprendernos es que también puede ser útil si hablamos de un estudio nutricional. Esto es interesante saberlo. Bueno, no, tiene su lógica porque la patología nutricional muchas veces básicamente se basa en el estudio de la masa muscular y la masa grasa, no parte del trastorno metabólico, óseos, etcétera, ¿no? Entonces, se han desarrollado los aparatos ecográficos actuales son capaces de explorar con fiabilidad la estructura de la masa muscular, ¿no? Y la estructura de la masa magra, y esto se aplica en una serie de parámetros de valoración de normalidad que nos permite valorar hasta qué punto una persona tiene déficits nutricionales, sarcopenia que hablamos, en falta de masa muscular, en la relación de la masa grasa, etcétera, etcétera. Sí, entiendo. Bien. Decía usted antes, doctor, que el tema de la incorporación de ecógrafos asistidos por inteligencia artificial, pues a día de hoy todavía no están disponibles en muchos servicios sanitarios de nuestro país. ¿Es esto básicamente un tema de presupuesto? No sé, pregunto. Bueno, hablábamos de servicios sanitarios de endocrinología. Sí, claro. Que yo conozco. Y que básicamente ya no hablamos de inteligencia artificial, sino de ecógrafos. ¿Ecógrafos simplemente? Simplemente para poder aplicarlos en clínica y luego, aquellos centros que tengan interés o capacidad, pues poder aplicar también las técnicas de inteligencia artificial. Pero ya vamos al primer paso, tener los ecógrafos que se puedan utilizar en clínica. A ver, tema de presupuesto, claro, porque las técnicas sanitarias que hay que introducir técnicas nuevas son caras y la verdad es que la economía no da para mucho. Claro, pero perdón, doctor, por lo que yo tengo entendido, un ecógrafo, la tecnología de un ecógrafo no es ni mucho menos de las más caras. No, en absoluto. No estamos hablando de un dispendio de 7 ceros, ¿no? Ni muchísimo menos. Claro. Pero aún así, en el contexto de un hospital, tiene mucho gasto y cualquier técnica nueva implica una inversión que aún estando justificada, las prioridades no siempre son estas, ¿no? Se están consiguiendo y ahora pues incluso estamos ya preparando una encuesta para saber a día de hoy cómo están los servicios de nuestro país de endocrinología en este tema, tanto en ecógrafos, en aparato, como en personas formadas y en tratamientos y tal. Y esto pues para hacernos una puesta al día de cómo está, porque no estamos tan mal, porque se utiliza en todos los hospitales, más o menos ecógrafos más o menos buenos, personas más o menos formadas, con los servicios de radiología que también nos colaboran, que es un tema que se está
extendiendo, y bueno, con esta encuesta nos pondremos un poco al día de saber en qué punto estamos y dónde podemos mejorar. Claro. Un par de cuestiones más, doctor. La técnica ecográfica, por lo que yo sé, por lo que tengo entendido, es también muy útil en casos, por ejemplo, de necesitar, de ser necesaria una ablación química o térmica guiados precisamente por ecografía. Esto en la práctica, ¿hasta qué punto reduce o puede reducir el número de intervenciones de tiroides? Sí, este era el otro tema que está, de hecho, en el título de la nota de prensa, ¿no? Uno es la citología como diagnóstico, pero con la incorporación de ecógrafos de alta definición y habiéndose desarrollado técnicas específicas y material que es adecuado para estos casos, hacemos los tratamientos que decimos mínimamente invasivos, o sea, aquellos tumores de tiroides que sabemos que son benignos porque lo hemos explorado ecográficamente y tenemos su citología benigna y que dan síntomas por el tamaño que tienen, que antes había que operar. Ahora tenemos estas técnicas, algunas son químicas, otras son térmicas, por ejemplo la radiofrecuencia, sí, que mediante anestesia local y una punción simplemente, nosotros tratamos el nódulo con calor, en este caso, producimos una reacción inflamatoria y con el tiempo este nódulo se encoge, entonces se hace pequeño. De esta forma desaparece el síntoma, sí, no lo sacamos porque es benigno, sí, pero nos permite que la persona deje de notar el síntoma, la molestia al tragar o al hablar o simplemente estética que puede tener por el nódulo. Y son técnicas que en algunos centros, esto ya en endocrinología no se han desarrollado en todos los centros, pero se están desarrollando, como por ejemplo en nuestro hospital, sí, hemos llegado, pues hemos realizado y hemos evitado 150 operaciones de tiroides en los últimos 4 años, que son muchas, sí, operaciones. Son muchas, evidentemente. Claro, si los cirujanos, no es que les quiten los pacientes a los cirujanos, ellos se pueden dedicar a aquellos pacientes pues, que tienen o cáncer o algunos nódulos que por su situación o tamaño no pueden hacerse la radiofrecuencia. Entonces mejoramos, digamos que optimizamos los recursos y evitamos cirugías que, bueno, menos riesgo de complicaciones, menos gasto sanitario. Y realmente se están aplicando y los centros que lo estamos haciendo estamos muy satisfechos y esto lo hemos podido hacer pues por la aplicación de la ecografía de alta definición. Sin esta técnica nosotros no podríamos hacer estas técnicas mínimamente invasivas. Claro, por último, doctor Reverter, en fin, lo deseable, el objetivo a alcanzar sería o es en la práctica que cualquier unidad de tiroides disponga precisamente de un ecógrafo como una herramienta fundamental y que además, si ese ecógrafo está asistido por inteligencia artificial, pues eso permite una mayor fiabilidad. La pregunta es, para concluir, desde la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, ¿qué se está haciendo para llegar a culminar ese objetivo? Bueno, desde hace unos 10 años, ya que se empezó con este tema, se han hecho cursos de formación para que todos los profesionales que estuvieran interesados se pudieran formar en estas técnicas. Prácticamente todos los residentes de endocrinología, grandes hospitales, salen ya formados en ultrasonidos y además se hicieron campañas para que los servicios pudieran adquirir ecógrafos a un precio de coste financiados parcialmente por la sociedad. Es decir, que se ha hecho muchísimo y creo que actualmente la gran mayoría de servicios de endocrinología tienen ya la ecografía aún o sí o no asistida por la inteligencia artificial, pero esto es un tema que ya se verá. La disponen para el uso clínico y se está aplicando de forma generalizada. Muy bien. Doctor Reverter, muy amable, muchísimas gracias. Sabemos ahora que precisamente el futuro sigue esta línea ecografía junto con inteligencia artificial o al revés, inteligencia artificial aplicada a la ecografía, máxima fiabilidad a nivel de herramienta fundamental, no tan solo, como hemos dicho, en unidades de tiroides, sino incluso alcanzando a otras patologías que ya hemos comentado. Repito, doctor Reverter, muchísimas gracias, muy amable. Un placer. El doctor Jordi Reverter, como hemos dicho, es endocrinólogo del Hospital Germans Trias de Can Ruti en Badalona, además de coordinador del grupo de imagen por ultrasonidos de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Conexión Salud con Carles Aguilar.
La comunicación en salud elevada a su máxima expresión. Bien, hoy en esta edición, aquí en Conexión Salud, vamos a hablar del plomo. Vamos a hablar del plomo en el sentido de que se trata de un metal tóxico del que parece ser, y ahora lo explicaremos con nuestra invitada, del que no se conoce todavía un umbral, digamos, seguro para nuestra salud. En especial, por lo que respecta a la población infantil, que es especialmente vulnerable a la toxicidad del plomo. Como he dicho, el plomo es un metal tóxico que puede llegar a afectar seriamente a cualquier sistema, en definitiva, a cualquier órgano del cuerpo humano. Pese a no existir una concentración segura, a lo largo del tiempo se han establecido umbrales de plomo en sangre, umbrales recomendados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, considerados de alguna forma niveles de preocupación, pero que se han interpretado erróneamente como límites de toxicidad. Vamos a profundizar en este tema precisamente a raíz del trabajo, a raíz de la labor que realizan los especialistas del laboratorio clínico, que han tenido que mejorar los métodos de análisis para poder medir con exactitud y con mayor precisión concentraciones mucho más bajas, además de afrontar nuevos retos, por ejemplo, como la necesidad de adquirir una nueva instrumentación y medidas para eliminar en lo posible la contaminación por plomo en los reactivos y los procesos de laboratorio. Hablamos con la doctora Montserrat González Estecha. La doctora Montserrat González Estecha es miembro de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio y expresidenta de la Federación Europea de Sociedades de Elementos, Traza y Minerales. Doctora, encantado de saludarle. Muchas gracias. Encantada de estar aquí con todos ustedes. Muy bien, vamos a empezar. Yo he dicho que el plomo es un metal tóxico. Creo que esto estará al alcance de todo el mundo. Pero el plomo a día de hoy, a día de hoy en general, el plomo como metal tóxico, ¿cómo puede llegar? Y luego hablaremos de los niños, que es, la población directamente más vulnerable, pero en sí, el plomo como metal tóxico, ¿cómo puede llegar a transmitir esa toxicidad al cuerpo humano? Bueno, el plomo efectivamente es un metal tóxico que además se conoce desde la antigüedad. Entonces, efectivamente, porque estamos hablando todavía del plomo, ¿no? Cuando se conoce su toxicidad desde hace siglos. La cuestión es que a principios del siglo XX, porque digamos durante la era preindustrial, la concentración que había ambiental en plomo no era demasiado alta. Pero a principios del siglo XX, con la introducción del plomo en la gasolina, empezó a haber una exposición a nivel general de la población general, sobre todo por vía inhalatoria, por ese plomo como aditivo en la gasolina. Sí. Hay otras fuentes, como por ejemplo en Estados Unidos, que no ocurrió así en España. Hubo en los años, también a principios del siglo pasado y a partir de los años 40, el uso masivo del plomo como aditivo en las pinturas. Hizo también una exposición muy importante en la población general, porque estamos hablando, por otra parte, está lo que es la exposición laboral, bien conocida, ¿no?, de exposición laboral al plomo, pero en este caso vamos a hablar un poco más de la exposición de la población general, ¿no? Claro. Entonces, la gasolina ha sido la mayor fuente de exposición al plomo en la población general. Sí. En Estados Unidos también el uso de las pinturas con plomo ha sido muy importante, pero el plomo está en el agua, por ejemplo, tuberías de plomo utilizadas hace años, que incluso aunque uno las haya cambiado, pueden quedar restos de soldaduras. Sí. También podemos encontrar en recipientes de barro, por ejemplo, con esmaltes plomados, que pueden liberar plomo, sobre todo cuando contiene alimentos ácidos o líquidos ácidos. También, me acuerdo en el 2007 hubo una retirada incluso de juguetes porque contenían plomo.
en restos, es decir, las fuentes de exposición son múltiples, remedios caseros, Sí, sí. etcétera. Es decir, está en más sitios de los que nos Sin podemos duda. imaginar, pero sobre todo han sido esas, el plomo y la gasolina, y por decirlo de alguna forma, las pinturas en Estados Unidos y luego el agua por las tuberías también. Claro, Unas fuentes muy importantes. tuberías al margen de la gasolina y al margen de las pinturas que tienen plomo como aditivo. El tema de las tuberías de plomo que usted comentaba, doctora, a pesar de que se han eliminado muchas de ellas, a día de hoy todavía existen. Efectivamente, y de hecho yo creo que es el siguiente reto, digamos, para Sí. eliminar esta exposición, una vez eliminada la gasolina, ¿no? A nivel mundial. En España hay una directiva, de hecho, del 10 de enero del año pasado, del 2023, Sí. en el que se va a limitar el contenido de plomo en el agua en los próximos años, para el 2030 y 2035. Sí, doctora, antes comentaba en la introducción que el plomo, como metal tóxico, puede llegar a afectar seriamente a cualquier sistema y órgano del cuerpo, del cuerpo humano, me refiero. ¿Cuáles son los, digamos, objetivos diana de esta toxicidad en nuestro organismo? Pues por resumirlo brevemente, que de hecho es una medida también nutricional que se puede aplicar para disminuir tanto la exposición al plomo como la toxicidad. El plomo, digamos, compite con el calcio. De hecho, una de las recomendaciones que se hace sobre todo para los niños y en países donde tienen muchísimas cuestiones es vigilar la nutrición, sobre todo en cuanto al hierro y el calcio. ¿Por qué? Porque el plomo va a ocupar el sitio del calcio. O sea, por una parte, si hay poco calcio y poco hierro, se absorbe más plomo, porque compiten, digamos, entre ellos. Y por otra parte, lo que va a hacer el plomo es ocupar el sitio del calcio. Y el calcio pues participa en todas las reacciones del organismo, ¿no? Entonces va a alterar muchísimas a nivel ya molecular y luego a nivel... por eso afecta al final casi prácticamente a todo el organismo. Porque, por decirlo de una manera simple, es como que ocupa el lugar del calcio también. Sí. Doctora, ¿de qué manera puede llegar, si es que se puede, no lo sé, a detectarse esa presencia excesiva de plomo en nuestro organismo? Pues lo que se ha visto después de hacer múltiples análisis es que la referencia es la sangre total. Bueno, sangre total es como una redundancia, lo llamamos así en el laboratorio. Se refiere a que no es el suero donde se hacen las análisis bioquímicos, sino porque el plomo está el 99% dentro de los hematíes, de los glóbulos rojos. Sí. Con lo cual hay que usar toda la sangre para analizar el plomo. ¿Por qué la sangre? La ventaja, en primer lugar, porque la recogida es más fácil hacerla sin contaminar que no otras muestras de pelo, de orina, etcétera. Por otro lado, la sangre, al estar en los hematíes, podemos ver una exposición inmediata, reciente, pero también algo más antigua, porque los hematíes tienen una vida media de 120 días y como el plomo está ahí, podemos ver la exposición de los meses anteriores, ¿no? Y además, como tiene un equilibrio endógeno con el hueso, que es donde se almacena el plomo durante décadas, pues se puede ver incluso exposición, o sea, no solo la inmediata, sino un poco más atrás, ¿no? Esa es, digamos, la referencia para hacer los análisis, pero también por otros motivos. Y es que como el plomo se ha estudiado muchísimo durante muchísimos años, es la única muestra donde se ha visto efectos adversos que correlacionan con concentraciones. Eso se ha visto mucho en el mundo laboral también. Por ejemplo, a partir de 40 microgramos de cilitro había anemia franca, o a partir de... Es decir, se correlacionaba muy bien la concentración con efectos adversos. Y también en el caso de usar quelantes, que en principio
no están aconsejados de manera, es decir, están aconsejados en casos muy determinados y siempre bajo supervisión y evaluación médica a nivel individual, con concentraciones muy elevadas, pues se ha visto una correlación y se pueden hacer recomendaciones a partir de qué concentración. Es decir, por todos esos motivos de que es una muestra que se puede recoger estéril, sin contaminar, que hay muchos programas de controles de calidad, que se ve exposición más reciente y más antigua y porque hay correlación con efectos adversos y posibles tratamientos, se considera el gol estándar para ver el estado, digamos, del organismo. Entiendo. Doctora González Estecha, ¿esos efectos adversos de esa toxicidad del plomo, pregunto, son acumulativos? El problema de los efectos adversos del plomo es que, por ejemplo, los efectos sobre el sistema nervioso central y periférico pues son persistentes, desgraciadamente. Entonces, ese es uno de los problemas que ha habido con lo que ha referido usted antes de esos valores, ¿no? Porque cuando ya realmente se hacían estudios o se actuaba a partir de unos umbrales, realmente ese niño pues ya tenía probablemente ya una afectación irreversible, especialmente sobre el sistema nervioso. También otras pueden ser, digamos, reversibles, por decirlo de alguna forma, pero el plomo se acumula, además se acumula sobre todo en el hueso. Ajá. Entonces, otra fuente que no hay que despreciar es que la fuente de exposición seamos nosotros mismos. Por ejemplo, los que tenemos una cierta edad y hemos estado muchos años expuestos al plomo de la gasolina o en algunas circunstancias por otro tipo de actividad, ¿no? Porque también están en las municiones, en ciertas actividades, como he dicho, laborales, de hobbies, etcétera. Pues ese plomo acumulado desde hace décadas en el hueso, cuando llega a una situación que hay un aumento de la resorción ósea, digamos que se pierde hueso, por decirlo, pues también se libera calcio, como por ejemplo cuando empieza la osteoporosis con la menopausia, por ejemplo, es factor de riesgo también, porque a la vez que se libera calcio también se libera el plomo, y ese plomo liberado puede volver a ocasionar cierta toxicidad. Claro. O un tratamiento, un accidente, un tratamiento con algunos fármacos que liberen, o sea, que aumenten, digamos, lo que llamamos nosotros la resorción ósea, es decir, que aumenta la osteoporosis. Claro. Sí. Claro, el tema de la osteoporosis está más directamente relacionado, sobre todo a partir de ciertas edades. Pero vamos a centrarnos en los niños, en la población infantil. ¿Por qué, doctora González Estecha, la población infantil es, como antes ya apuntábamos, especialmente vulnerable a la exposición del plomo? Efectivamente, hoy en día, con el gran descenso que ha habido a raíz de la eliminación de las gasolinas, que tenemos concentraciones muchísimo más bajas, los niños siguen siendo una población vulnerable. ¿Por qué? En primer lugar, porque tienen el sistema nervioso en desarrollo. En segundo lugar, porque frente a la misma exposición al plomo, un niño va a absorber 4 o 5 veces más que un adulto. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y además, fundamentalmente, porque los efectos luego ya ahí serán, digamos, irreversibles. Sobre todo que afecta a los niños la función cognitiva, el cociente intelectual. Sí. Entonces, a nivel individual puede parecer incluso poco importante, porque tener un punto menos de cociente intelectual o 2 de 110 a 100, pues no se va a apreciar a nivel individual, pero a nivel poblacional sí que es importante también. Y, por supuesto, dependiendo de la exposición y de lo elevada que sea, pues también a nivel individual, por supuesto, es muy importante. Entiendo. Doctora, deduzco, pues, de sus palabras que los efectos adversos de la exposición en niños se pueden producir incluso con concentraciones en sangre inferiores a la de los adultos, ¿no? Efectivamente. Los niños, además, son más vulnerables porque todo el plomo que se ha eliminado a la atmósfera por la gasolina pues ha depositado luego en los suelos, o sea, no se ha ido a ninguna parte, digamos, ahí lo tenemos. Entonces, los niños, sobre todo en la edad hacia los 2 años de gateo, también tienen una especial vulnerabilidad por el gateo, llevarse cosas a la boca o comportamientos tipo pica, de chupar, etcétera.
¿Por qué son más vulnerables? Porque al estar el sistema nervioso en desarrollo es cuando se produce el efecto, porque ya con la madurez, digamos, esas concentraciones de plomo no son tan perniciosas. Claro, lo que, en fin, entiendo que también es preocupante, al margen de lo que usted comentaba, doctora, al margen de lo que usted comentaba hace un momento, doctora, es que los efectos negativos de la toxicidad pueden afectar también a nivel cardiovascular, a nivel inmunológico y a nivel endocrino, también en niños. Sí, efectivamente. Curiosamente, ¿por qué estamos hablando ahora de efectos adversos con dosis bajas? Pues porque la paradoja es que el descenso de la concentración a nivel mundial de la exposición al plomo y la mejora tecnológica de los laboratorios de poder medir concentraciones con mayor precisión es la que ha hecho posible que niños que a lo mejor en otros estudios eran controles realmente ya tenían un nivel de exposición muy elevado. Es decir, que han sido curiosamente todo este descenso y estas mejoras tecnológicas lo que está permitiendo ver asociaciones con efectos adversos que antes no se consideraban. En adultos, curiosamente, se está viendo también efectos con dosis que llamamos relativamente bajas, porque el plomo es tóxico y no hay ningún valor seguro, es decir, todo es tóxico. Claro. En adultos, lo que se está viendo más es el riesgo cardiovascular, riesgo de hipertensión, riesgo de eventos cardiovasculares, pero con valores relativamente bajos. Pero en niños lo más importante es la función cognitiva y del nervioso. Sí. Pero en algún estudio, muy pocos, pero no hay una asociación tan importante, también se ha podido ver cierta asociación también cardiovascular, etcétera. Sí, doctora, ¿dónde estriba la dificultad, que parece evidente, para establecer, digamos, un umbral seguro para evitar la toxicidad del plomo? Claro, yo lo que sí quería recalcar es que cuando a raíz de los estudios que hubo en los años 80 y 90 sobre la función cognitiva con valores bajos, los CDC establecieron un umbral de 10 microgramos de decilitro, pero ellos realmente era un nivel de actuación en Estados Unidos pues como una especie de llamada de atención. El miedo que da de poner un umbral es que tanto incluso los médicos y la población asocia que a partir de 5, a partir de 10, a partir de 7, a partir de 4, si estoy por debajo estoy bien y si estoy por encima estoy mal. Y eso no es así. En primer lugar, esto supone un reto, además este descenso, para los laboratorios, porque dependiendo de la tecnología o las posibles contaminaciones, etcétera, un valor de 4 en un laboratorio puede ser 3 o puede ser 5, porque son concentraciones bastante bajas que requieren un equipamiento pues mucho más, digamos, exigente, con mejores límites de detección, etcétera. Pero en ese sentido, ¿qué pasa? Que si tengo 4, si tengo 3, es que estoy bien. No, ese ha sido un poco el error a veces. Por otro lado, si uno no pone en los informes de laboratorio, pues eso se ha discutido en las sociedades. Bueno, pues no se pone ningún valor. Pero es verdad que, claro, el que lo recibe muchas veces tampoco es experto y hay que dar una cierta orientación. Entonces, ¿qué ha ocurrido en Estados Unidos, que son los que llevan más tiempo, digamos, trabajando? Bueno, hay otros, por supuesto, otros países internacionales, pues que establecieron ese umbral como un nivel de preocupación y de actuación, ¿no? Después reconocieron que valores por debajo de 5, en concreto de 7,5, pues se podría asociar a otros tipos de alteraciones, ¿no? Sobre todo a nivel neurológico. Pero ¿por qué no lo bajaron? Pues no lo bajaron porque se vio que no había intervenciones que realmente fueran efectivas para bajar a nivel individual esas concentraciones. Y porque los laboratorios no estaban preparados pues para detectar concentraciones mucho más bajas, que supusiera pues es una actuación importante. Es decir, entonces se cambió a lo que llaman ellos valor de referencia, pero lo único que hacen en los CDC es decir que el 2,5% de los niños americanos de 1 a 5 años pues que tienen el plomo más alto que los demás, es lo único. Es decir, no es un límite de toxicidad ni un estándar de salud.
Y el seguimiento que se puede hacer, o bien médico-ambiental, pues también dependerá de las leyes, regulaciones y disponibilidad de los recursos, ¿no? Claro, sí. En ese sentido, es decir, lo que tiene que quedar claro es que el plomo es un metal tóxico que no tiene ninguna función biológica conocida, es decir, todo sería tóxico, y que a lo que hay que ir realmente es y seguir eliminando la exposición, que es lo que ha sido efectivo. Claro. Porque en los años 60 el nivel que se consideraba era 60 microgramos de decilitro, y en todos los países del mundo, según el año en el que se eliminó el plomo de la gasolina, hubo un descenso paralelo en el plomo en sangre. Luego, ha sido una medida de salud pública eficacísima. Sí, entiendo. Por tanto, podemos decir, doctora, que la primera medida, o al menos una de las medidas más importantes ante un resultado elevado de plomo en sangre, es retirar la fuente de exposición. Efectivamente, eso es la primera regla de toxicología, es manos. Pero el valor que se pone arbitrario no quiere decir me refiero, si la OMS, por ejemplo, en los sitios donde no hay biomonitorización, porque ese valor es en Estados Unidos, ¿no? En España, afortunadamente, se ha creado recientemente la Comisión Interministerial de Biomonitorización Humana, porque también es bueno saber cómo está la población, ¿no? de este tóxico y de otros. Pero un poco lo que se aconseja es, bueno, ponemos este valor, que en realidad es arbitrario, de 5 microgramos de decilitro de la OMS, o en Estados Unidos más bajo. ¿Qué quiere decir ese valor? Pues lo que quiere decir es que, dependiendo de los recursos, pues a lo mejor hay que hacer una repetición de la analítica, porque simplemente puede ser una contaminación o tampoco inmediata, es decir, digamos, una urgencia sería con niveles de 70 microgramos de decilitro, o a partir de 45, pues sí que hacer una evaluación muy minuciosa y un posible incluso tratamiento. Pero lo que quiere decir es un valor en el cual lo que conviene hacer es dar educación, es decir, educación, por ejemplo, consejos nutricionales. Sí. Pues hay que ver que los niños tengan un aporte de hierro y de calcio también apropiados. Educación, si uno vive en una vivienda muy antigua y no sabe muy bien si puede haber restos de plomo, pues consejos como abrir el grifo, utilizar siempre agua fría, porque el agua caliente puede liberar plomo, dejar correr el agua pues unos minutos siempre fría, porque así ese agua va a tener muchísimo menos plomo. Por ejemplo, lavarse las manos antes de consumir alimentos, el ayuno. Los niños absorben el 40-50% del plomo al que están expuestos de ingerido, mientras que un adulto ingiere un 10%. Pero es que el periodo de ayuno hace que se absorba más, pues evitar que los niños tengan un periodo de ayuno muy, muy largo. Bien, sí. Decir, la educación, repetir, a lo mejor hacer un seguimiento, pero no necesariamente hacer una medida individual, porque lo que sí que se ha visto, sobre todo en Estados Unidos, que es donde más lo han estudiado, es que realmente los profesionales de salud pública también se enfrentan ahora a desafíos, porque la tendencia del descenso ya se ha estancado, ¿no? Entonces, muchas veces las acciones individuales en el hogar pues no llega uno a identificar una fuente en estos valores tan bajos. Claro. Doctora González Estecha, ¿tenemos alguna, no sé, si a nivel estadístico o alguna referencia de cuál es el nivel de afectación del plomo como metal tóxico en los niños? ¿Se sabe algo al respecto? A ver, en España es que nunca ha habido hasta ahora un plan de biomonitorización a nivel nacional. Claro. Entonces, lo que hay son estudios, digamos, inconexos, o sea, me refiero, pues estudios que hace un grupo de investigación, pues en algunas comunidades, pero realmente no hay un plan de biomonitorización como hay en otros países. Vale. Afortunadamente ahora sí se ha creado esta comisión y es decir, sí que estamos avanzando en eso para ver cómo está la situación de la población. ¿Existe, doctora González Estecha, alguna previsión en el tiempo, digámoslo así, para saber cuándo se va a aplicar o se va a hacer efectivo este plan de biomonitorización? Pues bueno, yo no sería la persona indicada para contestar porque soy profesional de laboratorio, pero sí que participo en un grupo precisamente de este plan, en el grupo de laboratorio. Sí.
pero ya como pero sí que se está avanzando. Se está mucho. avanzando. Hacer, sí. Muy bien. Y precisamente, como decíamos antes, doctora, usted es una especialista de laboratorio clínico. Explíquenos cómo están trabajando ustedes desde el laboratorio clínico, qué acciones se están realizando, por ejemplo, para mejorar los métodos de análisis, para poder medir con mayor exactitud, con mayor precisión, esas concentraciones mucho más bajas, pero que producen, como hemos dicho, toxicidad, sobre todo en la población infantil. ¿Qué se está haciendo desde el laboratorio clínico? Bueno, pues por ejemplo desde el laboratorio una de las cosas que hemos hecho esta es ya la tercera edición de los documentos del CLSI, que son americanos, en el que he participado como autora. Hemos establecido unas guías y recomendaciones para ayudar a los laboratorios a mejorar. Por ejemplo, hay métodos que antes eran válidos, pero que ahora consideramos que no se pueden utilizar porque tienen un límite de detección que no es adecuado. Es decir, si uno no puede determinar el plomo nada más que a partir de 5, pues ese método para los niveles poblacionales que hay ahora mismo pues no es adecuado. Es decir, tienen que ser técnicas mucho más exactas, con mucha más sensibilidad, digamos, para detectar valores bajos y mucha más precisión. En primer lugar, hemos recomendado ya técnicas que son válidas y otras que no. Hay que aumentar muchísimo, evitar la contaminación en los laboratorios, porque puede haber una contaminación externa que nos dé un resultado más alto de lo real. Entonces todo eso supone un reto porque incluso las repeticiones, porque al bajar estos valores pues puede suponer, la guía lo que establece es, por ejemplo, si uno tiene un valor de 5, pues conviene repetirlo pues entre 1 a 3 meses, ¿no? O sea, para ver si hubiera una ver qué es. Si tiene 70, por supuesto, es una urgencia. Hay que ir no esperar casi a repetirlo, por si acaso, ¿no? Por supuesto. Siempre se repite. Es decir, supone también puede ocurrir que uno necesite adquirir nuevos equipos, ¿no? Nueva instrumentación para poderlo medir. Y desde luego optimizar todos sus métodos y establecer criterios de repeticiones, etcétera. Claro. Doctora, para concluir, doctora González Estecha, para concluir, creo que la evidencia en estas últimas décadas demuestra que se puede prevenir que los niños tengan concentraciones elevadas en sangre, controlando, incluso como antes apuntábamos, eliminando las fuentes de plomo en su entorno y medio ambiente. Esto es posible realizando una prevención primaria. Y me gustaría, para concluir, que nos explicara, doctora, en qué consiste esa prevención primaria. La prevención primaria se refiere a que hay que actuar antes, digamos. Es decir, el caso de la gasolina, se elimina el plomo en la gasolina, y concentraciones que había en niños de 25 en los años 80, 25 microgramos de decilitro, en la actualidad pueden estar en 1 microgramo de decilitro. Luego ha sido una medida que ha bajado la exposición al plomo en toda la población. Entonces, digamos, hay que actuar previniendo. Sí. Pues, ¿qué medidas se pueden tomar? Aunque ya digo, yo soy experta en laboratorio. Yo creo que un poco la siguiente que va a bajar más, aunque ya están muy bajos, es el tema del agua, ¿no? Porque todavía es verdad que quedan muchas viviendas que pueden tener restos, etcétera. Y esas son medidas, digamos, poblacionales. Entonces, es un poco lo que decía, no podemos actuar con los niños como el canario en la mina, que vemos y cuando vemos que ya está, entonces actuamos. En ese caso, doctora, llegaríamos ya un poco tarde. Exactamente, pero fíjese si han sido importantes las medidas digamos, de salud pública, que yo, por ejemplo, realicé mi tesis doctoral en el año 95 en plomo en niños y obtuve un valor en torno a 4 microgramos de decilitro de media. Claro. Sin embargo, en el año 2010 realizamos otro estudio con el equipo con el que trabajo y obtuvimos que estaban en torno a 1 microgramo de decilitro los niños estudiados, de media. Aunque, es decir, que simplemente, aunque el plomo en la gasolina en España se eliminó completamente el 1 de agosto del 2001,
años antes se fue reduciendo el contenido desde los años, o sea, es decir, que cuando realicé yo mi tesis ya las gasolinas tenían menos plomo que años anteriores, pero simplemente del 95 al 2010, pues de 4 bajó a 1 en los niños. Bien. Lo que pasa es que ahora con estos valores tan bajos, efectivamente se plantean muchos retos para los epidemiólogos, la salud pública y los laboratorios. Por supuesto, pues nosotros hoy hemos querido hacernos eco de esta situación aún no resuelta, que hace referencia al plomo como un metal tóxico del que todavía no se conoce un umbral seguro para la salud, recordando que la población infantil es especialmente vulnerable, como ahora decía la doctora, a la toxicidad del plomo y que los efectos adversos de la exposición en niños se alcanzan, como hemos indicado, con concentraciones en sangre inferiores a las de los adultos y que pueden dar lugar a déficit intelectual, además de hiperactividad, déficit de atención, agresividad y comportamiento antisocial. Pues, doctora Montserrat González Estecha, ha sido muy interesante conocer algo más sobre la toxicidad del plomo como metal tóxico y sobre todo cómo se está trabajando desde la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio. Doctora González Estecha, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y ha sido un placer estar con todos ustedes. Gracias. La doctora Montserrat González Estecha, miembro de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio y expresidenta de la Federación Europea de Sociedades de Elementos, Traza y Minerales. Conexión Salud con Carles Aguilar. Un punto de encuentro en la red para mejorar nuestra calidad de vida. ¿Padece de artrosis de rodilla, artrosis de cadera, espondiloartrosis o artrosis generalizada? Descubra los avances de medicina regenerativa para tratar la patología degenerativa. Soy el doctor Los Certales. Medicentre, calle Consell de Cent 160, teléfono 93 476 3055. Visita informativa gratuita 93 476 3055. La salud es lo más importante y nosotros comunicamos salud. Entrevistas de valor para mejorar nuestra calidad de vida. Conexión Salud con Carles Aguilar. Bien, en esta edición aquí en Conexión Salud vamos a hablar de una campaña, vamos a hablar de palabras que rompen fronteras. Una campaña, y ahora lo explicaremos con más detalle, que usa la inteligencia artificial para traducir de alguna forma las emociones de los familiares y amigos de pacientes con leucemia linfocítica crónica que no pueden verbalizar debido en parte a la carga emocional que supone esta patología, el cáncer. La barrera afectiva que genera la leucemia y su impacto en la salud de muchos pacientes y su entorno es lo que ha motivado a crear esta campaña destinada, como ya he apuntado, a romper de alguna forma con las fronteras emocionales que el cáncer genera entre las personas y de esta forma contribuir en la medida de lo posible a su bienestar mental. Hablamos con el doctor Raúl Córdoba. El doctor Raúl Córdoba es coordinador de la unidad de linfomas del Servicio de Hematología de la Fundación Jiménez Díaz en Madrid. ¿Qué tal, doctor? Encantado. Muchas gracias. Hola, un placer estar aquí contigo. Bien, para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando, yo le pediría, doctor, que nos definiera, que nos explicara, cuando hablamos de leucemia linfocítica crónica, ¿de qué estamos hablando?
Pues mira, la leucemia linfocítica crónica, aunque tiene un nombre que es muy largo y muy complejo, para los hematólogos, que somos los médicos especialistas que tratamos las enfermedades de la sangre, es la forma más frecuente de leucemia que tenemos en nuestro entorno, en nuestro medio, en España. Su palabra ya nos está diciendo que se trata de una leucemia. La palabra leucemia viene del griego, de una parte de leucos, que quiere decir blanco, Sí. y hemia, que quiere decir sangre, es decir, quiere decir sangre blanca, y esto se traduce en un incremento de los glóbulos blancos que una persona tiene en su sangre. Cuando hablamos de linfocítico, quiere decir es que estos leucocitos, que son los glóbulos blancos que están aumentados, pues los que se incrementan es una familia de estos leucocitos que se llaman linfocitos. Y la palabra crónica quiere decir que tiene un curso no agresivo, indolente, y que habitualmente es algo que no le suele dar problemas a lo largo de la vida del paciente, y lo que hacen es acompañarlo a lo largo de toda su vida. Bien, sí, doctor, pero de hecho, dicho de manera más simple, estamos hablando, pregunto, de una modalidad de cáncer en la sangre. Eso es, toda leucemia es un cáncer hematológico o un cáncer en la sangre. Sí. Lo que es importante es que cuando transmitimos el diagnóstico al paciente tenemos que explicarle la consecuencia del diagnóstico, porque existen muchos tipos de leucemias. Algunas tienen un comportamiento agudo o agresivo y otras tienen un comportamiento crónico. Por eso es muy importante también explicarles cuáles son las consecuencias del diagnóstico que le vamos a dar. Porque muchas veces cuando un paciente oye la palabra cáncer o oye la palabra leucemia, deja de escuchar nada más, existe un bloqueo y ya deja de recibir más información. Por eso es muy importante la forma en la que tenemos los hematólogos de transmitirle el diagnóstico y la información al paciente. Sí, ahora comentamos un poco más el diagnóstico y toda esta fase de comunicación al paciente, que es muy importante, entiendo, la forma, el modo y manera en que se realice. Pero antes, doctor, este tipo de leucemia de la que estamos hablando, ¿tiene componentes genéticos o hereditarios? Pues a día de hoy no se ha encontrado ningún componente hereditario como se pueden encontrar en otros tipos de cáncer, como cáncer de mama o cáncer de colon. Lo que sí sabemos es que, a pesar de que no existe un gen que tengamos que estudiar en los familiares de una persona con este tipo de leucemia, sí sabemos que existe cierto componente familiar. Y eso quiere decir que si a alguien le diagnosticamos una leucemia linfocítica crónica, existe más probabilidades de que nos encontremos algún familiar suyo o con una leucemia linfocítica crónica o con algún otro cáncer de la sangre. Y a esto nosotros lo llamamos agrupación o asociación familiar. Si bien es cierto que esto no es genético, no es hereditario y no tenemos que estudiar ningún marcador o ningún gen al resto de la familia. Bien, ¿cómo acostumbra a aparecer este tipo de leucemia? O dicho de otra forma, ¿cómo se llega a un diagnóstico? ¿Qué síntomas o qué circunstancias desde el inicio de esta patología afectan directamente al paciente? Habitualmente esta forma de leucemia, la leucemia linfocítica crónica, se suele diagnosticar alrededor de los 65 o 70 años. Esto nos traduce que es muy probable que esto sea debido al acúmulo de mutaciones que vamos teniendo a lo largo de la vida a medida que vamos cumpliendo años, que vamos envejeciendo. Sí. Esto es tremendamente infrecuente que ocurra en el adulto joven y prácticamente imposible que aparezca en niños, concretamente este tipo de leucemia. Por tanto, doctor, deduzco, si no estoy equivocado de sus palabras, que este tipo de leucemia está directamente asociada al envejecimiento, a la edad. Eso es correcto. Existen algunas enfermedades cuya frecuencia de aparición es mayor a medida que vamos cumpliendo años y forman parte de las enfermedades asociadas al envejecimiento. No ocurre en el 100% de los casos, porque sí nos podemos encontrar en España casos de leucemia linfocítica crónica en personas de menos de 50 años, pero es algo tremendamente infrecuente y anecdótico. Bien, Doctor Córdoba, ¿cómo se detecta o cómo se llega al diagnóstico de esta patología? Pues en la mayoría de los casos el diagnóstico se hace por casualidad, se hace al azar.
porque la mayoría de los pacientes no tienen ningún tipo de síntomas, se encuentran asintomáticos. Entonces, tenemos una gran mayoría de los pacientes, te diría 2 de cada 3 pacientes, se diagnostica por casualidad. A los pacientes, a las personas, se les hace una analítica de sangre por cualquier otro motivo. Una revisión laboral en su empresa, un control rutinario de los niveles de colesterol o de control de una analítica para un preoperatorio de unas cataratas o de una prótesis, y de repente en los análisis de sangre nos encontramos un aumento en el recuento de los leucocitos y esta persona es derivada al hematólogo, que somos los médicos especialistas que estudiamos las enfermedades de la sangre. Y ahí es cuando hacemos el diagnóstico en una persona sin síntomas, completamente asintomática, y que no se espera que le vamos a dar este tipo de diagnóstico. Entiendo. Doctor, una persona, incluso con un diagnóstico de leucemia linfocítica crónica, puede ser, de hecho es, por lo que usted comenta, una persona asintomática en la mayoría de casos. Eso es. Aún así, entiendo, y ahora usted nos lo explica, que esta patología, este cáncer hematológico, requiere un tratamiento. Pero la pregunta es, si es un cáncer asintomático, ¿qué ocurre si no se trata correctamente? ¿Cómo puede evolucionar? Pues algo que es muy importante y que le tenemos que transmitir a los pacientes, y es que a pesar de ser un cáncer de la sangre, no todos los pacientes necesitan tratamiento. Y esto es algo que muchas veces cuando lo explicamos parece algo contradictorio y el paciente cree, me están diagnosticando un cáncer y no me van a poner tratamiento. Claro. Y esto es así porque la gran mayoría de los pacientes no necesitan tratamiento porque se encuentran asintomáticos. Y sabemos que si nos adelantamos en el tiempo y le ponemos tratamiento a personas que no lo necesitan, no vamos a conseguir nada, no vamos a darle más supervivencia al paciente. Y hemos aprendido, desde que conocemos esta enfermedad, desde hace más de 70 años, que solo tenemos que tratar a aquellos pacientes que tengan síntomas asociados a la enfermedad. Ajá. Por lo tanto, un mensaje muy importante al paciente es explicarle que en ocasiones no hay que comenzar tratamiento en el mismo momento del diagnóstico, sino que los vamos a vigilar, les vamos a hacer revisiones en consulta al principio cada 3 meses, luego cada 6 meses, y luego incluso a veces una vez al año, porque hay muchos pacientes que no van a necesitar tratamiento nunca en su vida, y hay otro grupo de pacientes en los cuales a lo largo del tiempo pueden tener síntomas y ese será el momento de comenzar el tratamiento. Luego, mensaje importante es, el diagnóstico de leucemia linfocítica crónica no es igual a tener que comenzar un tratamiento de forma inmediata. Claro, entiendo. Pero en caso de que ese paciente sí que manifieste algunos síntomas relacionados con esta patología, ¿cuáles serían los síntomas más frecuentes? Pues los síntomas más frecuentes que tienen estos pacientes suelen ser debidos a la falta de producción de las células de la sangre en su fábrica, en la médula ósea. Y en ocasiones los pacientes se pueden encontrar más cansados, tener fatiga. En ocasiones pueden tener aumento de las infecciones porque su fábrica de la sangre no produce suficientes defensas, y en otras ocasiones pueden tener incremento del riesgo de sangrado porque su fábrica de la sangre no produzca suficientes plaquetas. En otras ocasiones, como no deja de ser un cáncer, el cáncer, la forma que tiene de crecer en el organismo es robándonos la energía. Luego el organismo pierde la energía que necesita para sus procesos vitales y los pacientes se pueden encontrar más cansados, perder el apetito, perder peso, que es un conjunto de síntomas que lo llamamos síndrome constitucional y que es típico de todo proceso oncológico, de todo paciente que tiene un cáncer. Ajá. Y luego también existe un grupo de pacientes que tienen unos síntomas que llamamos síntomas B de Barcelona. Sí. Y esto quiere decir que el paciente tiene fiebre sin ninguna infección, fiebre no explicada, y tiene sudoración. Es muy típica la sudoración nocturna. El paciente tiene muchísima sudoración sin tener fiebre
es capaz de empapar la camiseta, el pijama, la almohada, y esto es debido a este aumento, esta producción de los linfocitos que tiene en su cuerpo. Es decir, existen una serie de síntomas que cuando tenemos a un paciente con este diagnóstico les preguntamos concretamente por ellos, porque son los síntomas que más frecuente tienen los pacientes con esta enfermedad. Entiendo. Doctor, después de ese diagnóstico, en muchos casos, como usted comentaba, circunstancial de la leucemia linfocítica crónica y en el caso de que ese paciente, evidentemente, por su sintomatología, necesite un tratamiento, ¿de qué arsenal terapéutico estamos hablando? ¿Qué tratamientos son los más habituales? Pues yo te diría que es en la enfermedad en la que más estamos avanzando y que más opciones novedosas e innovadoras de tratamiento tenemos. Todo cáncer se trataba en el pasado con esquemas basados en quimioterapia. Y esto es un tipo de cáncer, es una leucemia, que a día de hoy lo tratamos con esquemas libres de quimioterapia. Hemos abandonado la quimioterapia para tratar a nuestros pacientes y disponemos de diferentes estrategias. A día de hoy tenemos estrategias de inmunoterapia en la que utilizamos unos medicamentos que se llaman anticuerpos monoclonales y también tenemos otro grupo de fármacos que los llamamos terapias moleculares dirigidas, que son fármacos orales, no quimioterapia, que tienen un mecanismo de acción muy selectivo y bloquean de forma muy precisa proteínas que son esenciales para la leucemia y por lo tanto hacemos que la leucemia se muera porque la estamos bloqueando con un perfil de efectos secundarios muy bajo y un mejor perfil de seguridad que aumenta la calidad de vida de nuestros pacientes. Claro. Entonces, doctor, con esta variedad de tratamientos que pueden aplicarse y a pesar de que hemos definido esta leucemia como crónica, en algunos casos, o en muchos no lo sé, ¿puede llegar a curarse la leucemia linfocítica crónica? A día de hoy todavía decimos que es una enfermedad incurable. Incurable no quiere decir que no tenga curación, quiere decir que todavía no tenemos las estrategias de tratamiento adecuadas para curar la enfermedad. Pero esto no quiere decir que el paciente se vaya a morir de la leucemia linfocítica crónica. Gracias a los nuevos tratamientos que tenemos ahora, con algunos de ellos, no con todos, hemos conseguido que la supervivencia de los pacientes sea igual a la de la población general. Es decir, que la leucemia linfocítica crónica no le va a quitar años y se va a morir con la leucemia linfocítica crónica, pero no de la leucemia linfocítica crónica. Bien, pues esto es una gran noticia, evidentemente, para esos casos a los que usted se refiere. A ver, doctor, según datos que yo tengo aquí, que me indican que más del 20% de los afectados por la leucemia linfocítica crónica pueden llegar a presentar ansiedad y depresión y además admiten un impacto, en muchos casos, considerable del diagnóstico en sí mismo en su calidad de vida. ¿Esto está contrastado? Esto está completamente contrastado y sobre todo por algo que hemos comentado ya anteriormente. Muchas veces los pacientes son remitidos a la consulta del hematólogo, que es un especialista que nunca había oído en su vida, es decir, la población general, mucha gente no sabe a lo que nos dedicamos los hematólogos. El paciente se encuentra asintomático, sin síntomas, luego se encuentra bien y es derivado a la consulta de un especialista que no sabe quién es ni a lo que se dedica, simplemente porque se ha encontrado una alteración analítica y esta persona, este hematólogo, le dice que tiene una leucemia. Luego hay un grupo de pacientes el cual tiene un enorme impacto porque es algo que no se espera y sobre todo porque se encuentra bien. Claro. Luego probablemente todo este componente emocional es muy probable que sea mucho mayor de ese porcentaje que tú me has comentado. Simplemente también es en parte porque no nos lo comunican, no nos dicen ese impacto emocional, pero probablemente sea muchísimo mayor. Claro, por tanto, doctor, aquí tenemos dos puntos de inflexión. Por una parte, la falta de información sobre este tipo de cáncer hematológico y por otra parte, la desinformación que tiene el paciente, como usted ahora apuntaba, respecto al papel que juega el hematólogo. Eso es, por eso es muy importante que al menos en la primera consulta, que es la primera vez que vemos al paciente y que tenemos esta conversación,
establezcamos una relación inicial de confianza para ir transmitiéndole todos estos conceptos y esta información, que el paciente salga de la consulta con unos mínimos conocimientos y unas mínimas dudas resueltas que, desde luego, desde mi punto de vista y en mi experiencia, yo trato de no hacerlo todo en la primera consulta. Ajá. Para no saturar o aturullar mucho al paciente, sino que la información se va dando poco a poco, se va procesando poco a poco y se van resolviendo las dudas. Y de esta manera, en mi experiencia, los pacientes procesan mucho mejor toda esta información. Sí, bien. Inteligencia artificial, es decir, la innovación tecnológica constante, en este caso y en concreto, aplicada a la leucemia linfocítica crónica en forma de una campaña. ¿Qué papel juega la inteligencia? ¿Qué papel juega o qué papel puede jugar a partir de ahora la inteligencia artificial en este cáncer hematológico? Yo creo que la inteligencia artificial no está aquí para sustituir nada, no está para sustituir al médico, no está para sustituir el proceso de comunicación que tenemos los humanos, tanto con el lenguaje como la comunicación no verbal. Yo creo que está aquí para complementarnos, para ayudarnos. Y en ocasiones vemos al paciente cuando le damos el diagnóstico y ya sabemos o intuimos que el paciente está bloqueado. El paciente deja de recibir información, se queda preocupado, y yo creo que todo esto son percepciones subjetivas que tenemos, los hematólogos en este caso, pero que duda cabe que no disponemos de ninguna herramienta más o menos objetiva que nos determine los sentimientos del paciente, si son sentimientos de negación o incredulidad, de miedo, de enfado, de desconfianza, porque piensa que al principio, en la primera consulta es cuando le damos el diagnóstico, y muchas veces la primera reacción del paciente es: no me lo creo, esto no me puede estar pasando a mí. Sí, sí. Entonces creo que todas estas nuevas tecnologías no van a sustituir a lo que ya tenemos ahora, pero sí nos pueden ayudar y nos pueden complementar a recibir esa información que es tremendamente subjetiva y que no todo el mundo tenemos pues las mismas habilidades para tratar de ponernos en el sitio del paciente o en la cabeza del paciente. Claro, y doctor, para intentar visualizarlo en la medida de lo posible, ¿cómo funciona la aplicación de la inteligencia artificial orientada precisamente para ayudar a derribar esas fronteras emocionales del paciente? Pues estas estrategias de inteligencia artificial lo que se basan en tratar de ver movimientos faciales y expresiones y tratar de correlacionarlas con sentimientos, con emociones. Y te pongo un ejemplo, pues en función de cómo tengamos los ojos abiertos o cerrados, en función de si los tenemos guiñados, si los tenemos el ceño fruncido, la boca, si la tenemos abierta, cerrada, sonriendo o con gesto de seriedad, todo lo que hace es interpretar todas estas señales y tratar de correlacionarla con patrones. Es decir, si sabemos que un patrón de felicidad pues son ojos abiertos, sin arrugas en la frente, la boca abierta, enseñando los dientes, con las comisuras hacia arriba. Es decir, hay una serie de patrones y luego lo que se hace es tratar de correlacionar el patrón que tiene el paciente con los que llamamos los patrones estándares definidos de emociones, y de esa manera nos va a poder estimar de una forma, por supuesto, aproximada cuál es ese patrón que te está mostrando el paciente en la consulta en ese momento. Bien, y todo esto, doctor, se ha estructurado a través de esta campaña, o como antes decía, que se llama Palabras que rompen fronteras. Esta campaña está previsto, o incluso quizá se está ya aplicando en la consulta del hematólogo. Todas las estrategias de inteligencia artificial estamos empezando ahora, es decir, todo esto, todo proceso necesita primero demostrar que funciona, que es de ayuda, antes de
implementarse y de llevarlo a la práctica diaria. A día de hoy todavía no se está desarrollando de forma sistemática en las consultas del hematólogo. Creo que estamos todavía en los procesos de aprender, de ver su utilidad y una vez que esto se demuestre, pues ver cómo lo podemos llevar a la práctica. Pero a día de hoy todavía no lo tenemos en nuestras consultas. Claro, ¿y qué papel juega o va a jugar el hematólogo en este caso en el momento, digamos, en el momento de interpretar el mensaje que capta y que luego proyecta la inteligencia artificial? Yo creo que, como te he contado anteriormente, es una información que es complementaria. Los hematólogos que ya tenemos una trayectoria profesional, al final los años nos dan una experiencia, tenemos una percepción o una idea de lo que puede estar sintiendo el paciente y esto viene a ser un complemento. Si vemos la interpretación que nos da la inteligencia artificial de los sentimientos que puede o de las emociones que puede tener el paciente, esto nos va a ayudar a guiar mejor la entrevista con el paciente o cómo vamos a abordar los problemas en las siguientes consultas. Y te pongo algún ejemplo. Sí. Si el algoritmo nos dice que el paciente es escéptico o tiene desconfianza, pues es algo que vamos a poder o que tenemos que enfrentarnos a ese paciente de una manera diferente para ganarnos esa confianza en la relación médico-paciente y centrarnos más en que no nos hemos equivocado, que la muestra de sangre era la suya y en ocasiones le decimos vamos a confirmarlo en una siguiente analítica si no estás de todo convencido. Es decir, nos va a cambiar nuestra forma de actuar. Y otro ejemplo es si el paciente se encuentra con muchísima carga emocional, con un miedo excesivo, con unas precauciones excesivas, lo que tenemos que hacer es quitarle un poco de esa carga emocional. Entonces vamos a poder hablar con él y preguntarle si necesita que lo mandemos a la consulta del psicólogo, porque no todo el mundo lo va a necesitar. Claro. Entonces yo creo que sí nos va a ayudar a la hora de cuidar mejor las necesidades individuales de cada paciente. Sí, doctor, un par de cuestiones más. Tan solo en España, según los datos a mi alcance, cada año se diagnostican entre 4 y 5 casos de leucemia linfocítica crónica por cada 100.000 habitantes, lo que supone aproximadamente pues unos 3.000 nuevos casos anuales. Claro, como antes hemos dicho, y usted lo ha confirmado, que es una patología hematológica que está directamente relacionada con la edad y cada vez la población en nuestro país, incluso fuera de España, en Europa, es una población cada vez más envejecida, ¿se prevé que vaya aumentando la incidencia de este tipo de leucemia? Se prevé, como muy bien has dicho, que la incidencia vaya aumentando debido al envejecimiento de la población. No sé si nuestros oyentes o si sabes cómo España a día de hoy es el segundo país más envejecido del planeta. Sí, sí. Y se cree que en el año 2050 España va a ser el país más envejecido del planeta por encima de Japón. Ajá. Luego, patologías, enfermedades asociadas a la edad, asociadas al envejecimiento, va a ser un problema de salud pública en países envejecidos y entre ellos España. Por lo tanto, tendremos los hematólogos y todo el resto de médicos más pacientes con leucemia linfocítica crónica en los próximos años. Bien, antes decíamos, doctor, hablábamos sobre el desconocimiento que tienen muchos pacientes sobre este tipo de leucemia linfocítica crónica, pero también comentábamos el desconocimiento, la falta de información que tienen muchos pacientes precisamente del papel que juega el hematólogo. Y a mí me gustaría concluir, doctor Córdoba, explicando, por favor, en el sentido de que usted nos explicara qué papel juega el hematólogo, cuál es esa especialidad, en qué consiste. Pues el hematólogo somos médicos especialistas en enfermedades de la sangre. La sangre puede enfermar con patología que llamamos benigna o no tumoral, como por ejemplo las enfermedades de los glóbulos rojos como las anemias, las enfermedades de las plaquetas, como por ejemplo las púrpuras trombocitopénicas, los problemas de coagulación, tanto en exceso
como las trombosis, como por defecto, como la hemofilia. Y luego nos encargamos de los problemas oncológicos, del cáncer de la sangre. Somos los únicos especialistas que tratamos el cáncer de la sangre nosotros mismos y no los trata el oncólogo. El oncólogo trata todo tipo de cáncer, excepto los cánceres de la sangre, que los tratamos los hematólogos. Y además hacemos algo muy importante, además de la parte que llamamos clínica, de ver al paciente, tenemos otra parte de nuestra tarea que es la del diagnóstico. El hematólogo es el que está detrás para hacer todos los hemogramas, los análisis de sangre. Todo el mundo que se hace una analítica de sangre y vemos el hemograma, el recuento de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, detrás hay un hematólogo revisando y validando esa analítica. Y nos encargamos del diagnóstico también de las enfermedades de la sangre. Sí. Y otra parte muy importante es la medicina transfusional. Siempre que se haga alguna transfusión de algún componente sanguíneo, de glóbulos rojos o de plaquetas, siempre hay un hematólogo detrás buscando el mejor componente sanguíneo y que sea el adecuado y compatible con cada persona. Entonces, el hematólogo en realidad es considerado un servicio central del hospital, porque no solo atendemos a pacientes propios de hematología, sino que damos servicio a todo el hospital. Pues creo, doctor, que ha quedado evidente la importancia y la responsabilidad al tiempo que tiene el hematólogo dentro del sistema de salud en nuestro país. Hemos hablado precisamente de la leucemia linfocítica crónica y de esa campaña Palabras que rompen fronteras, una campaña que usa precisamente, una campaña que va a utilizar la inteligencia artificial, como antes apuntábamos, para traducir las emociones de los no tan solo de los pacientes, incluso, doctor, de familiares y amigos de pacientes con leucemia linfocítica crónica que no pueden o no se atreven o les falta ese empuje vital para verbalizar debido a esa carga emocional, evidentemente totalmente lógica y comprensible, que supone este tipo de cáncer hematológico. Doctor, ha sido usted muy amable. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte, gracias a ti. El doctor Raúl Córdoba, coordinador de la Unidad de Linfomas del Servicio de Hematología de la Fundación Jiménez Díaz. Conexión Salud con Carles Aguilar. Una propuesta informativa avalada por los mejores expertos y profesionales de la salud. Bien, continuamos aquí en Conexión Salud y vamos a hacer referencia a un tema que afecta especialmente a aquellas personas que son fumadoras por las consecuencias que puede tener, y ahora lo explicaremos. Sea como fuere, durante estos últimos años, la proliferación de nuevos productos derivados del tabaco ha suscitado un interés creciente en lo que se ha llamado métodos de reducción de daños evidentemente producidos en nuestra salud por el tabaquismo. Métodos que se definen como una especie de estrategias para minimizar las consecuencias negativas del tabaco, eso sí, sin renunciar a esos supuestos o posibles efectos placenteros. Es decir, vamos a hablar de las llamadas bolsas o bolsitas de nicotina, y vamos a hacerlo con Maribel Cristóbal. Maribel Cristóbal es psicóloga sanitaria, experta en tabaquismo, además de coordinadora del área de tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Maribel, encantado. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantada. Bien, vamos a ver. Ese llamado método o métodos, puesto que creo que son varios, de reducción de daños en los que se incluyen esas bolsitas que ahora comentaremos, ¿esto de dónde surge esta idea? Bueno, es que no se puede considerar ningún derivado del tabaco, como son las bolsas de nicotina o los cigarrillos electrónicos, o sea, productos relacionados con el tabaco, no se pueden considerar como productos para ayudar a dejar de fumar ni para reducción de daños, puesto que todos producen daños. Claro, el tabaco sí o sí, en cualquiera de sus presentaciones,
entiendo pues que es perjudicial para nuestra salud. ¿Es perjudicial para nuestra salud física, pero pregunto, también mental? Bueno, creo que es desde el momento en el que hablamos de de lo que supone una adicción, como es la adicción a la nicotina, en cualquiera de sus vehículos, quiero decir que uno es adicto a la nicotina. El vehículo puede ser un cigarrillo convencional, puede ser una pipa, puede ser un puro, puede ser una bolsa de nicotina, un cigarrillo electrónico, es decir, todos suponen una enfermedad adictiva crónica. Claro. Entonces, esta llamada, entre comillas, reducción de daños, en realidad podemos decir que es una propuesta, una solución engañosa que entiendo que está promovida por la industria tabacalera, ¿no? Por supuesto, sí. Es una puerta más que abre la industria tabacalera para crear adicción. Sobre todo, en este caso, pues podríamos hablar sobre todo el grupo de más riesgo serían los jóvenes, los niños incluso. Entonces es una forma más, o sea, es como con la industria tabacalera, es como apagas un fuego por un lado y te encienden otro. Están buscando siempre la forma de seguir vendiendo productos y, por supuesto, crean todos adicción. Claro, antes de entrar de lleno en el tema de las bolsitas, parece, o es una percepción que yo tengo al menos, que el boom de los vapeadores va decreciendo, ¿no? Bueno, la verdad es que no tengo datos sobre eso, pero yo diría que no, porque incluso en las bodas, yo he estado en alguna boda además últimamente, se ofrecen vapor, se venden en cualquier comercio. Bueno. O sea, yo creo que fuera de ir desapareciendo, yo creo que se están instaurando más. Bueno, fíjate, esto yo te lo comento simplemente porque yo estoy en Barcelona, existían algunos establecimientos, hablo de hace un par de años hacia aquí, donde se vendían precisamente vapeadores, donde se comercializaban y se vendían ese tipo de vapeadores. Y en todo caso, yo lo que sí que me he dado cuenta de que muchos, o algunos al menos, de esos establecimientos por los que yo pasaba, en fin, deambulando por la calle, han cerrado. No sé si eso tiene algo que ver o no, pero... Sí, empezaron con comercios que vendían cigarrillos electrónicos. Sí. Claro, yo creo que eso ya no sé cómo les irá el negocio en ese sentido, claro, porque ya te digo que es que lo venden en cualquier sitio ahora mismo. Ajá. O sea, yo lo he visto en una perfumería. Sí. Entonces, igual no les es tan rentable. Es que no sé, claro, lo del negocio que tienen, no lo sé. Yo sé que ahora mismo se puede comprar incluso en un kiosco, en una perfumería. Era o es una percepción puramente personal. Sí. Pero esto sí que es interesante comentarlo. Es decir, los vapeadores o los cigarrillos electrónicos pueden venderse, es decir, no hay ninguna normativa, pueden venderse, por lo que veo, en cualquier tipo de establecimiento. Claro, hemos pedido desde SEPAR la regulación de este tipo de productos como una regulación similar a la del tabaco, porque es igual de dañino, o sea, es un producto que es nocivo y que es un derivado del tabaco. Entonces, debería de llevar la regulación que lleva el tabaco. Pero no, eso no es así en este momento. En este momento no, pero desde luego desde SEPAR lo hemos pedido y en la legislación que va a salir yo creo que va incluido. O sea, es una petición que sí que está contemplada, desde luego. Claro, esperemos que sea así, lo antes posible, por supuesto. Bien, ¿qué son esas llamadas bolsitas de nicotina? Yo no he visto todavía ninguna, y tampoco he visto, en fin, yo no fumo, evidentemente, pero sí que a veces pues voy a un estanco a comprar cualquier otro producto a fecha de hoy y hasta ahora no las he visto. ¿Qué son esas bolsitas? Pues son unas bolsitas de microfibra que llevan nicotina sintética. Actualmente la legislación europea prohíbe este tipo de productos, prohíbe su venta. Cualquier producto derivado del tabaco y diseñado para absorción bucal está prohibido, excepto en Suecia. Pero no se aplica restricciones en sí a la nicotina, o sea, quiero decir. Entonces, lo que han hecho para poder comercializarlo en España ha sido cambiar el componente de tabaco por nicotina sintética. Sí. Entonces, sobre esto no hay regulación. Bien,
no hay marco legal. Sí, perdona, antes de continuar, ¿qué diferencia existe, a ver si podemos explicarlo, entre la nicotina que contiene un cigarrillo normal, para entendernos, y esa nicotina sintética? Bueno, es nociva igualmente. Y el problema de estas bolsitas de nicotina, uno de los problemas grandes, aparte de que llevan nitrosaminas, que son carcinógenos, etcétera, es que no puedes controlar la cantidad de nicotina que estás ingiriendo porque no lo explicita en la caja. Me decías antes el aspecto, perdona, yo lo he visto en un aeropuerto y son cajitas que parecen de caramelos. Ajá. Entonces tienen diferentes colores, tienen diferentes sabores, o sea, los han hecho de una forma que atraiga sobre todo a los jóvenes, ¿no? O sea, y la diferencia, crean adicción igual. Y la diferencia es que en un cigarrillo está permitido entre 1 miligramo y 1,5, en Europa es 1, y en estas bolsitas de nicotina se han encontrado en un estudio que se hizo, en un informe publicado, un informe alemán, se han encontrado hasta 8 miligramos. Bueno, es impresionante. Se multiplica por 8 la cantidad de nicotina, con lo cual entiendo que también se multiplica el riesgo. Además, claro, efectivamente. Pero es que además la absorción por la mucosa oral es mucho más rápida, la absorción de nicotina, llega mucho antes al cerebro. Claro. O sea que la adicción que puede crear es tremenda. Sí, vamos a explicarlo también, porque cómo, para que todo el mundo lo tenga muy claro, no para incentivar su consumo, sino todo lo contrario, pero sí que la información no ocupa lugar. ¿Cómo se consume esta bolsita de nicotina? Pues por lo visto hay que colocarla entre el labio y la encía. Sí. Y te dice, yo he estado leyendo un poco, te dice que lo vayas cambiando de sitio en la boca para no, me imagino que para no irritar la zona. Sí. Y es por absorción de la mucosa. ¿Por absorción? O sea, no hay que hacer nada, simplemente dejarlo ahí y que se va absorbiendo. Bueno, dicen los fumadores, yo no lo sé, que uno de los, entre comillas, placeres del tabaco de fumar es el inhalar y exhalar el humo. Claro, aquí no hay humo. No, aquí no hay humo. Lo que pasa es que un adicto a la nicotina es lo que te decía antes, un adicto a la nicotina necesita la nicotina. Entonces, claro. Sí que es verdad que para muchos de la dependencia gestual es importante el expulsar el humo, etcétera, pero realmente necesitan consumir la nicotina, entonces, bien. Al final... Claro, y estas bolsitas entiendo que lo que facilitan es, de alguna forma, un acceso rápido a los efectos, precisamente mediante la absorción a través de la mucosa oral. Sí. Facilitan ya te digo, la absorción es mucho más rápida por la mucosa oral. Claro, entiendo o deduzco, supongo, que tampoco hay normativa que regule este producto. No. Es lo que te decía antes, que al cambiar el componente de tabaco por nicotina sintética, claro. No hay regulación. Entonces no hay marco legal sobre esto de momento. Por eso estamos pidiendo desde SEPAR que se regule como un derivado del tabaco. No sé hasta qué punto este producto, antes hablábamos de los cigarrillos electrónicos, de los vapeadores que pueden venderse en cualquier tipo de establecimiento, con esto puede ocurrir lo mismo, ¿no? Sí. De hecho, en otros países se está comercializando en cualquier sitio. Yo, desde luego, ya te digo, he estado en Europa hace unos días y yo lo he visto en una tienda en la calle que era de productos variados. Lo he visto en el aeropuerto. En fin, empiezan a distribuirlo, a comercializarlo en el estanco y al final terminan generalizando la distribución por cualquier comercio. Claro, con lo cual el riesgo de que esto lo adquieran menores es evidente. Sí. Este es de hecho, en este informe alemán que te digo, han dicho unos grupos de riesgo, han nombrado unos grupos de riesgo que son los niños, los adolescentes, las mujeres embarazadas
los pacientes con patología cardiovascular, porque tampoco es, o sea, los efectos secundarios que puede tener esto, te puede producir mareos. Como estás ingiriendo una cantidad de nicotina, en muchos casos será superior, supongo, porque no solo un tercio indica la cantidad que ingieres, un tercio de los que estudiaron. Entonces, pues claro, puede producir efectos secundarios. Claro, un poco la trampa, por lo que comentábamos ahora, es que se ha cambiado el componente por nicotina sintética, ¿correcto? Pero es que además yo tengo aquí unos datos que dicen que además de nicotina, estas bolsitas incluyen diversas sustancias, como por ejemplo celulosa microcristalina, carbonato de sodio, sales carbonatadas, ácido cítrico y el tema de los aromas que decíamos antes. Claro, pregunto, todas estas sustancias también son nocivas, ¿no? Bueno, generalmente los saborizantes también que le ponen incluso a los vapor y tal, sí, son productos que pueden ser cancerígenos, pero sí que es que además se han encontrado en más de la mitad nitrosaminas, y la nitrosamina es un carcinógeno. Ajá. Bueno, o sea que poca broma entonces con este tema. Exacto, es un producto que no es para nada inocuo. Ajá. Bien, desde aquí ya hemos lanzado esta voz de alarma, para que todo el mundo, en especial, en fin, creo que de lo que se trata es de evitar de alguna forma que sobre todo los adolescentes, la gente joven, se inicie en el consumo tabáquico, y este tipo de productos precisamente promueven todo lo contrario. Por tanto, creo que desde SEPAR, Maribel, pues estáis instando al Ministerio de Sanidad para que actúen al respecto, para que por lo menos se informe a la población española sobre los peligros asociados a estos productos. Para concluir, hasta ahora, ¿qué respuesta habéis tenido? Hasta ahora, por lo visto, lo que aparece en la página web del Ministerio te remite al estudio alemán del que te he hablado. En principio, de momento, nada, pero sí espero que nos escuchen, porque nos hemos ofrecido para colaborar con ellos en lo que necesiten. Bien, por tanto, de momento, este tipo de productos, estas bolsitas de nicotina, ¿en España pueden comprarse? Sí, en los estancos. En los estancos pueden adquirirse. Sí. Y si va un joven, una joven menor de edad a comprarla, se la pueden vender. No deberían. No deberían, pero pueden hacerlo. No deberían, porque según dice el informe alemán, sí que yo no he cogido una en la mano, pero sí que parece que sobre la edad sí que advierten de que no consuman menores de 18 años. Sí. Por tanto, el estanco en cuestión, lo que debería hacer si un joven menor de edad pretende comprar esa bolsita es negarle la venta. Desde luego, sí. Ajá. Muy bien, Maribel, vamos a quedar a la espera, a ver si precisamente a raíz de la insistencia de SEPAR, pues el Ministerio actúa de alguna forma, es decir, actúe de forma eficaz para controlar, para informar que este tipo de productos, hablamos hoy de la bolsita de nicotina, pero hemos de hacer referencia a los cigarrillos electrónicos, a los vapers y, por supuesto, al tabaco en general, pues que cada vez los potenciales fumadores y aquellos que van a incorporarse al hábito tabáquico sean conscientes de que no les va a suponer ningún beneficio, todo lo contrario, un riesgo, además que entiendo que se acumula con los años para nuestra salud, ¿correcto? Exacto. Maribel, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias a vosotros por darnos voz. Maribel Cristóbal es psicóloga sanitaria, experta en tabaquismo y, como decíamos antes, coordinadora del área de tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Conexión Salud con Carles Aguilar. Ofrecemos a nuestra audiencia información contrastada sobre salud, de la mano de los expertos y profesionales más cualificados. ¿Padece de artrosis de rodilla, artrosis de cadera, espondiloartrosis o artrosis generalizada? Descubra los avances de medicina regenerativa para tratar,
la patología degenerativa. Soy el doctor Los Certales. Medicentre, calle Consell de Cent 160, teléfono 93 476 3055. Visita informativa gratuita 93 476 3055. Conexión Salud con Carles Aguilar. Periodismo especializado al alcance de todos. Trabajamos para preservar el bienestar y la salud de las personas. En ciertos momentos, perdemos el rumbo de nuestros pensamientos. En esas ocasiones, es fundamental recuperar el equilibrio y sentirnos bien con nosotros mismos. Es cuando necesitamos una dosis extra de inspiración. Se trata de encontrar nuevos estímulos que nos motiven a cuidarnos y a convertirnos en nuestra mejor versión. Si te encuentras en ese momento, te invitamos a reflexionar. En cada edición de Conexión Salud te ofreceremos una frase motivadora sobre salud y bienestar que provienen tanto de figuras célebres de la historia como de personajes anónimos. Podemos encontrar frases de salud y bienestar escritas por nutricionistas, pediatras, cardiólogos, inmunólogos, psicólogos, médicos de hace siglos e incluso frases de filósofos. Citas que pueden ayudarte a revitalizar la energía que necesitas o a reflexionar sobre su significado. Esta es la frase de hoy. La salud es la mayor posesión. La alegría es el mayor tesoro. La confianza es el mayor amigo. Lao Tse, filósofo chino fundador del taoísmo. Finalizamos esta edición en Conexión Salud con Carles Aguilar. Deseamos que los contenidos que hemos desarrollado hayan sido de interés para todos. Os emplazamos para compartir la próxima edición de nuestro podcast en redes sociales con los expertos y profesionales más cualificados. Gracias.